Este es un recuento del proceso de redacción del proyecto de constitución realizado por 28 personas elegidas por el jefe de gobierno. Vamos con los detalles. El pasado 5 de febrero, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera tomó protesta al grupo redactor de la Constitución de la Ciudad de México. 28 personalidades, entre políticos, intelectuales, activistas sociales y defensores de los derechos humanos, se comprometieron a redactar el anteproyecto que debe presentar el mandatario capitalino a la Asamblea Constituyente para su debate y análisis. A lo largo de 7 meses de trabajo, el grupo redactor discutió sobre 18 temas específicos para la capital, entre los derechos y libertades que se deben plasmar en la Carta Magna Capitalina y que incluyan a todos los sectores de la población: indígenas, LGBTTI, adolescentes, niños, adultos mayores, trabajadores, empresarios. La misión fue plasmar las garantías individuales de los capitalinos. Porfirio Muñoz Ledo, comisionado de la Reforma Política de la Ciudad de México, fue el encargado de liderar este grupo. A lo largo de este tiempo, se reunieron con los diversos sectores de la población ya mencionados, en donde recogieron las aportaciones que la sociedad tiene para que se plasmen en la Constitución: la protección a grupos vulnerables, el cuidado y ampliación de los programas sociales, garantizar la educación en todos los niveles, facilitar el acceso médico de toda la población, fueron las principales peticiones ciudadanas. Fue así como el 12 de septiembre, el jefe de gobierno reconoció la labor de los notables y se declaró listo el proyecto constitucional para ser entregado a la Asamblea Constituyente. Enrique Muñiz, 21 Noticias.